Para utilizar el método de árbol de decisión, veremos este problema, Find Fabrics Mill. Dice, Vincent Cuomo es el gerente de crédito de Find Fabrics Mill y se enfrenta al problema de extender un crédito de $100,000 a uno de sus nuevos clientes, un fabricante de vestidos. Vincent clasifica a sus clientes en tres categorías: riesgo malo, riesgo promedio y riesgo bueno, pero no sabe en qué categoría puede colocar a este nuevo cliente. Su experiencia indica que 20% de las compañías semejantes se consideran riesgo malo, 50% son riesgo promedio y 30% son riesgo bueno. Si se extiende el crédito, la pérdida esperada para las de riesgo malo llega a ser de $15,000. Sin embargo, las ganancias que se pueden obtener son para las de riesgo promedio por $10,000 y para las de riesgo bueno es de $20,000. Si no extiende el crédito, el fabricante de vestidos recurrirá a otro fabricante textil. ¿Qué quiere decir esto? Que se puede decidir no extender el crédito. Esto es lo que nos está mencionando con esta última oración. La fábrica puede consultar a una organización dedicada a la clasificación de créditos que cobra $5,000 por compañía evaluada. Para las compañías con historial crediticio vigente incluido en cada una de las tres categorías, la siguiente tabla muestra los porcentajes data a cada una de las tres posibles evaluaciones de crédito de la organización. Ok, entonces las probabilidades que tenemos antes de esto son las que Vincent ha determinado por su experiencia. Sin embargo, lo que vamos a ver a continuación es si se consulta a una empresa que puede hacer una evaluación a estas nuevas empresas para ver si le conviene o no extender el crédito, con un costo de $5,000 por la evaluación. Esto quiere decir, si la empresa da una clasificación de malo, que es una empresa mala, entonces existe un 50% de que en efecto esa empresa resulte mala, un 40% de que resulte promedio y un 10% de que el riesgo sea bueno. Acuérdense que esto funciona como un pronóstico. No porque nos dicen que la empresa es de riesgo malo, quiere decir que forzosamente será un riesgo malo. Es un pronóstico. Es como si nosotros checáramos el clima. Vamos a ver que existe un 40% de lluvia. No quiere decir que a fuerza va a llover, quiere decir que existe esa probabilidad. Y aquí en esta parte, cuando nos digan que es un riesgo malo, existe un 50% de que le atinen a lo que nos dijeron, un 40% de que resulte un riesgo promedio y un 10% un riesgo bueno. Ahora, si nos dicen que es un riesgo promedio, entonces existe un 40% de probabilidad de que resulte malo, un 50% de que sí sea un riesgo promedio, un 10% de que sea un riesgo bueno. Si nos dicen que es un riesgo bueno, entonces existe un 20% de probabilidad que resulte malo, 40% de promedio y 40% que sea un riesgo bueno. Ahora, esta última parte, esta última fila de la tabla que dice tendencia de casos similares. Esto significa que el 25% de las evaluaciones ellos dicen que es malo, el 30% de las evaluaciones resulta promedio y el resultado de las evaluaciones resulta que es un 45% bueno. Vamos a ver cómo vamos a utilizar esta información para elaborar nuestro árbol de decisión. Ok, ¿cómo comenzamos nuestro problema? Con una decisión. ¿Cuál es la primera decisión que podemos tomar? ¿Hacer la consulta o no hacer la consulta? ¿Ok? Esa es la primera decisión que tomamos. Si no hacemos la consulta, vamos a utilizar las probabilidades que Vincent Cuomo, con su experiencia, ha determinado. Es decir, que la empresa resulte como un riesgo malo, 20%, que sea un riesgo promedio, 50%, y un riesgo bueno, 30%. A esto, si es un riesgo malo, hay una pérdida de 15,000, si es promedio, una ganancia de 10,000, y si es bueno, una ganancia de 20,000.
Ahora, si nosotros hacemos la consulta, debemos de pagar $5,000 a esta empresa para que nos ayude con la evaluación. Ya que consultamos a la empresa, ¿qué es lo que sucede? Pues nos van a dar el resultado de la evaluación. ¿Cuáles son los resultados posibles? Malo, promedio y bueno. ¿Cuáles son las probabilidades de que esto suceda? Vamos a regresar a la tabla. Son estas. Ellos dicen con un 25% que serán malos, un 30% de las ocasiones serán promedios y un 45% del tiempo que hacen estas evaluaciones resultan en riesgos buenos. Y aquí está. Es un riesgo malo con 25%, un promedio 30% y un riesgo bueno el 45%. Ya que nos hayan dado los resultados de las evaluaciones, nosotros decidiremos si extendemos el crédito o no, como lo mencionaba el problema anteriormente. ¿Extendemos el crédito o no lo extendemos? Ahora, si lo extendemos cuando nos dicen que es un riesgo malo, ¿qué es lo que puede suceder? Que en realidad es un riesgo malo con un 50% de probabilidad, que resulta ser un riesgo promedio en el 40% de los casos, y que si nos dicen que es un riesgo malo, si la evaluación salió como riesgo malo, extendemos el crédito, resulta que al final tenemos una probabilidad de que un 10% sea un crédito bueno. Si no extendemos el crédito, pues no pasa nada, no hay ganancia, no hay pérdida. Ahora, ¿qué pasa si extendemos el crédito cuando nos dijeron que es un riesgo promedio? Aquí cambian las probabilidades que están mencionadas en la tabla. Las ganancias y las pérdidas son las mismas. Ahora, si ellos nos dicen que es un riesgo bueno, entonces estas son las probabilidades que le corresponden. Y terminamos nuestro árbol de decisión. Lo que sigue ahora es determinar el pago esperado de cada nodo de probabilidad, es decir, de los nodos en forma de círculo. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a multiplicar la probabilidad por su ganancia y vamos a sumar todos ellos, los que nacen del nodo correspondiente. Para este caso, para el nodo D, me acabo de dar cuenta que está repetido estas letras. Aquí debe ser G, H, I. Sí, porque este es el último, F, G, H, I. Disculpen mucho, muchachos, aquí fue un error de dedo. Muy bien, entonces imaginemos que este es el nodo G. Entonces, lo que hacemos para determinar su pago esperado es multiplicar su ganancia o pérdida por la probabilidad y sumarlos todos. Tenemos que el pago esperado de este nodo es menos 1.5. Ahora, esta rama viene de un nodo de decisión. Si a nosotros nos dicen, si tú extiendes el crédito, el pago esperado aquí es de menos 1.5 y si no extiendes el crédito, pues no hay ganancia, no hay pérdida porque no estás extendiendo nada. Esto es un cero. ¿Qué es lo que te conviene al momento de tomar esta decisión? ¿Qué es el mejor resultado que debes de buscar? Pues lo que debo de buscar en este caso, si a mí me dicen que la evaluación resulta ser mala, voy a decidir no extender el crédito. Por lo tanto, cancelaré esta decisión. Esto no me conviene cuando me dicen que la evaluación es mala. Muy bien, continuando con el siguiente pago esperado. Multiplicamos las probabilidades por el pago correspondiente y tenemos que el pago esperado para este nodo es de 1. ¿Qué es lo que debo decidir si me encuentro aquí? ¿Extender el crédito o no crédito? Recordemos que si no extendemos el crédito, no hay ganancia, no hay pérdida. Aquí es un 0. ¿Qué es lo que me conviene? Pues sí extender el crédito, porque aquí este 1 es mayor que este 0. Si me encuentro aquí, voy a extender el crédito. Para este nodo, sacamos su pago esperado y sabemos que este no crédito se refiere a un 0 de ganancia. Por lo tanto, a mí me conviene tomar la decisión de extender el crédito si es que me dicen que la evaluación resulta ser buena. Debo de determinar el pago esperado del nodo B. ¿Cómo lo voy a obtener? Voy a multiplicar la probabilidad de cada una de estas ramas y su ganancia.
Si yo me entero que es un riesgo malo, gracias a la evaluación, entonces hay un 25% de probabilidad de que eso suceda. ¿Cuál es la ganancia de esto? ¿Cuál es la pérdida? 0. ¿Ok? ¿Por qué? Porque estoy decidiendo no extender el crédito. Aquí es un 0. Ahora, si me dicen que es un riesgo promedio, entonces la ganancia, el pago esperado es 1, con un 30% de probabilidad. Si yo hago la consulta, existe un 45% de probabilidad de que me digan que es un riesgo bueno y al extender el crédito tengo un pago esperado de 9. Por lo tanto, voy a multiplicar 0.25 por 0 más 0.30 por 1 más 0.45 por 9. Y el pago esperado de este nodo es 4.35. Sin embargo, recordemos que para poder llegar a este nodo, yo debo de haber pagado $5,000 a esta empresa consultora que me va a evaluar a este nuevo cliente. Entonces, el verdadero pago esperado es menos 0.65, porque debo de pagar primero a esta empresa. Aquí tengo una pérdida. Muy bien. Por último, vamos a determinar el pago esperado del nodo C. Y obtenemos que el pago esperado es 8. ¿Ok? Entonces, ya teniendo los resultados de esta decisión, de las ramas que parten de esta decisión, ¿qué es lo que me conviene? Si yo hago la consulta, tengo un pago esperado de menos 0.65. Si no hago la consulta, tengo un pago esperado de 8. Quiere decir que a mí me conviene hacer el préstamo o extender el crédito sin la consulta. Con esto nosotros podemos hacer la siguiente conclusión. Se recomienda a Vincent Cuomo, gerente de crédito de Fine Fabrics Mill, realizar la extensión del crédito a su nuevo cliente sin realizar la consulta a la organización dedicada a la clasificación de créditos, teniendo así un pago esperado de $9,000.